Bienvenidos. Y vamos con la tercera y última parte de esta clase, que justamente es por donde empezamos, que es el dogma central de la biología, ¿sí? Hasta ahora hemos visto una serie de experimentos, ¿sí?, que de alguna forma nos llevaron a concluir que el ADN es la molécula que lleva la información hereditaria. Luego empezaron a haber otra serie de experimentos bastante interesantes que nos llevan a la segunda gran conclusión de principios del siglo XX, que es cómo es la estructura del ADN. Fíjense que entre los involucrados está también Rosalind Franklin, como hemos discutido en el texto de la unidad anterior, ¿sí? Bien, ¿qué era el dogma central que propuso Crick en el año 57? El dogma central lo que, digamos, significa es que la información contenida en el ADN de alguna forma se fotocopia, entre comillas, transcribe, es el término técnico correspondiente, o sea, hay una transcripción, y eso significa una síntesis de una molécula de ARN mensajero, que es básicamente una copia, de alguna manera, de ese ADN, ¿sí? Una copia que no es exacta, porque justamente la molécula de ARN no es lo mismo que una molécula de ADN, en ese sentido son diferentes, pero son bastante parecidas, por eso se lo llama transcripción. Esa molécula de ARN sale del núcleo y justamente cuando llega al citoplasma es donde se produce la traducción. Se usa justamente esta información para que el ribosoma sintetice la proteína correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, el dogma central no es ni más ni menos que el ADN transcribiéndose en ARN y el ARN traduciéndose en proteínas. Y en este sentido únicamente, y eso es lo que tiene de dogmático, ¿sí? Es decir, el ADN se transcribe en ARN y el ARN se transcribe en traducción. Ese es el sentido único del que estamos hablando. Obviamente el ADN se puede replicar a sí mismo, con lo cual por eso tiene esta curva que vuelve sobre sí mismo o estas dos flechas que van en un sentido y el otro, ¿sí? Entonces, tenemos acá otra forma de esquematizar ese dogma central, el ADN replicándose sobre sí mismo, transcribiéndose en ARN y el ARN transcribiéndose en proteína, traduciéndose en proteína, perdón, ¿sí? El producto funcional de la mayoría de estos genes son proteínas, o para ser más exacto, polipéptidos, ¿sí? Porque son cadenas de aminoácidos. Ya veremos, o si no es que no las hemos discutido todavía, que un polipéptido no es lo mismo que una proteína, ¿sí? Porque los polipéptidos son cadenas de aminoácidos y una proteína puede tener más de una cadena de aminoácidos entrelazadas. Con lo cual la proteína es recién el polipéptido o el conjunto de polipéptidos que ya está bien dispuesto tridimensionalmente como para cumplir su función. Si solo tenemos una cadena de aminoácidos, entonces solamente lo llamamos polipéptidos, ¿sí? Bien. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas, pero no todos los genes codifican proteínas. Por el contrario, algunos proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN funcionales, como el ARN de transferencia y ARN ribosomal. Estos ARN no se van a traducir en proteínas, con lo cual no podemos decir que todos los genes o secciones de ADN van a traducirse en proteínas, porque por ejemplo, los ARN de transferencia y ARN ribosomal son el producto final y terminado, digamos, de esa información del ADN. Con lo cual, ahí ya tenemos un pequeño problema. Como dato de color, que después lo podemos ver en los encuentros presenciales, ¿sí? Mucho más adelante se terminó descubriendo que en realidad el dogma no era tan dogma, paradójicamente, o no tan paradójico considerando que estamos hablando de ciencia, ¿sí? Y se vio que había algunas enzimas, sobre todo virales, que permitían que se sintetizara una molécula de ADN partiendo de una molécula de ARN, con lo cual se llamó transcripción inversa o retrotranscripción, ¿sí? Con lo cual no era verdad que el sentido era en un solo sentido, como decía Crick originalmente. Después se vio que el ARN además se podía replicar a sí mismo, vuelvo a insistir con los virus. Y hasta se vio que había proteínas que se podían replicar a sí mismas también. Otro problemita en el dogma original. Lo único que hasta ahora no se alteró, y esperemos que no se altere, porque si se altera se va a caer un poquito la teoría de sintética de la evolución, es que la traducción sigue siendo en un solo sentido, ¿sí? O sea, del ARN tengo la información para sintetizar una proteína, ¿sí? Hasta ahora no se ha visto una proteína a partir de la cual con su información se sintetiza un ARN para producirla, ¿sí? Si eso llegara a pasar, vamos a volver
con la marca, ¿sí? Pero bueno, por ahora no pasa, así que todavía seguimos confiando en Darwin. Bien. Bueno, esta es otra reducción de lo que vimos anterior. Durante la expresión de un gen codificante de proteína, la información fluye de ADN a RNA a proteína. Este es el flujo que se conoce como dogma central. Los genes no codificantes, o sea, genes que producen, por ejemplo, ARN funcionales, también se transcriben para producir ARN, pero este ARN no se traduce en un polipéptido, lo que vimos en la lámina anterior. Cualquier tipo de gen, el proceso de pasar de ADN a producto funcional se conoce como expresión génica. ¿Sí? Cuando decimos se expresó un gen, lo que estamos diciendo es que se sintetizó una proteína cuya información estaba contenida en ese fragmento de ADN. ¿Sí? Una célula eucariota puede contener miles de genes. ¿Sí? Todas las células de un organismo poseen todos los genes, pero algunos de estos genes se expresan en todas las células todo el tiempo. Por ejemplo, las responsables de las funciones metabólicas de rutina comunes a todas las células, como los genes de enzima de la respiración celular, el ciclo celular, ATPasas, proteasomas, bla, bla, bla. Algunos genes se expresan cuando un grupo de células entra en una vía de diferenciación particulares, como genes de tejidos y órganos específicos. Y algunos se expresan solamente bajo ciertas condiciones del ambiente. Por ejemplo, genes de respuesta a estrés, bióticos o abióticos. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias.